Saludos amados, gracias por estar en mi canal, que la bendición de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Quiero presentar una noticia que salió esta tarde y quiero que reflexionemos en ella a la luz de la Biblia. Observen este video de un canal de noticia local y luego venimos y vemos que dice la verdad, la palabra de Dios de este tema. Observen. Él se ha dedicado a decirle a sus feligreses que tienen que sembrar hasta que le duela. Eso es donar. Visiblemente angustiada, María Estela Rodríguez explica cómo el pastor de la iglesia Fuente de Bendición, ubicada en el sector Nueva Nagua y a quien identifica como José Méndez, bajo la persuasión y utilizando la palabra de Dios, le ha quitado todo a su hija. Por mandato del pastor, dice, esta ha entregado comedor, muebles, cama y lo último que dio fue su carro donde transportaba a sus hijas al colegio y al médico. Ya ella había sembrado su matrimonio, porque ya gracias a ello su matrimonio se había destruido. Ya había sembrado todo lo demás que le mencioné, pues ahora ella sembró el carro. Entonces la casa ella no la puede sembrar porque no está a nombre de ella. La próxima siembra, ¿cuál será? Mi preocupación y desesperación como abuela es que mi hija tiene 3 niñas. Ya eso es lo único que a ella le queda por sembrar, porque ella tiene en su cerebro que cada vez que José Méndez habla, le está hablando Dios. La próxima siembra que a ella le duela, y más que ella misma me dijo, Abraham regaló a su hijo para que Dios lo matara. Entonces yo no sé si mi hija, todo depende de lo que diga José Méndez, pero si se llega al punto en que José Méndez le dice, siembra que te duela, no sé si mi hija va a hacer lo mismo que hizo la oficial del ejército. Otra señora obtuvo una herencia, tuvo que sembrar la mitad del dinero que obtuvo de esa herencia. Ahí observaron la madre de una joven que tiene 2 niñas y que lamentablemente tiene un pastor, entre comillas, ¿verdad?, delincuente, atracando con la Biblia, porque le ha enseñado a sus feligreses cosas que no nos dice la Sagrada Escritura que debemos hacer. Eso de sembrar una semilla, trayéndolo a dinero, que usted tiene que sembrar supuestamente con bienes y dinero, y para nada la Biblia habla de eso. Usted no va a encontrar en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que usted va a encontrar, valga la redundancia, que diga, tienes que sembrar para que el Señor te bendiga, tienes que dar para que el Señor te dé. Nada de eso. Y vamos a verlo, algunos versículos, para que entendamos de qué se trata. Vamos a leer, o ustedes leerán ahí debajo, en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 6. Un consejo que nos da la palabra a todo aquel que ha decidido hacerle caso, obedecer al Evangelio. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Miren, hay que rogarle al Señor que esos pseudo pastores, estos hombres que se hacen pasar por líderes, por pastores, apóstoles y reverendísimos, hay que pedir al Señor que le ilumine y que Él tenga en su voluntad rescatarlo, porque hay de aquel, dice la palabra, porque que le hace daño a uno de estos pequeñitos, que no tratan bien a uno de esos pequeñitos. Eso es parafraseando el texto que dice las Sagradas Escrituras. Y ese hay es de lamentación. Y estas personas que toman las Sagradas Escrituras, toman un texto, un versículo, y lo sacan fuera del contexto. Es decir, la Biblia tal vez está hablando de un tema X y ellos lo extrapolan o lo llevan a que esté hablando de otro sin ser verdad. Esto pasa con el hecho de la siembra, de los diezmos y de todo esto. Es un atraco a lo público con la Biblia, utilizando la Biblia, como le dije, fuera de su contexto.
Y aquí la palabra de Dios sí nos da el consejo de que en nada debemos agraviar ni engañar a un hermano. Y estos pseudo pastores son los más dados a atracar, a engañar, a hacer creer a los hermanitos. Y aquí el Señor nos dice en su palabra que Él es vengador de todo esto. Esas personas, cuando estén frente a Dios, frente al tribunal de Dios, se la van a tener que ver con el Todopoderoso. Y vamos a ver lo que nos dice segunda carta de Timoteo, a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15. Nos dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Y esto va para todo aquel que está haciendo la voluntad del Señor o trata de seguir los lineamientos del Señor. Debemos procurar, nosotros mismos procurar, de presentarnos delante de Dios aprobado, sin nada de qué avergonzarnos. El próximo video que yo quiero hacer con la voluntad de Dios es de esas personas que hasta le pagan a otras para que hagan un simulacro y para que actúen como que tienen demonios o como que tienen una enfermedad y ellos hacer el espectáculo. Pero nosotros sabemos que en el tribunal de Dios y delante de Dios, esas personas cuando se van a su cama son reprendidos si es que el Señor ya no le tiene cauterizada la mente. Y vamos a ver otros pasajes bíblicos, amados. Vamos a ver dos más. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, de versículos 6 al 8, nos dice la palabra: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes. Amados, aquí vemos que las Sagradas Escrituras, hablando Pablo a los hermanos de Tesalónica, él le dice: miren, nosotros le dimos ejemplo de cómo conducirse y deben imitar esa conducta nuestra. Y para nadie nosotros fuimos gravosos, sino que trabajamos. No comimos el pan de ninguno de ustedes de balde. Y miren, amados, esa noticia. Un pastor que hace que una pobre mujer con 2 niñas le diera el comedor, dice la madre. No vendió la casa, no le llevó los títulos de la casa a ese pastor porque no está el nombre de ella, dice la madre de la joven. Y le llevó el carro, la matrícula: mire, yo voy a sembrar el carro. Y el miedo que tiene la madre es que tome a sus 2 niñas con el pasaje de Abraham e Isaac y que ella quiera llevársela al pseudo pastor, al falso pastor. Porque, amados, por eso es que cada vez que yo termino este programa, un video de este programa, yo digo: sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Porque nadie, dice la palabra, que nos va a decir conozcan a Dios, porque lo vamos a conocer si escudriñamos las Sagradas Escrituras. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios está en la palabra, está en la Biblia. Así es que escudriñemos cada día más la palabra de Dios para que entendamos cuál es la voluntad perfecta y sagrada de nuestro Dios. Vamos a terminar con la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Con esa porción no tenemos que decir más nada. Ese delincuente atracador con la Biblia no ama para nada a esa hermanita.
Él puede decir lo que sea y Él conoce la verdad. Él sabe que la Biblia no manda a sembrar de esta manera. La Biblia dice que nosotros sembramos, sí, una semilla que es el Evangelio. Y ya en reiterados videos yo le he dicho en qué consiste la semilla del Evangelio, el qué debemos decirle a la persona cuando le predicamos el Evangelio. Y no es que nosotros debemos llevar nada a un templo, a un pastor, a un líder. Eso no es lo que dice la palabra. Y si usted da para recibir, usted no está dando de corazón. Si usted hace un favor esperando que esa persona le retribuya el favor, usted no lo está haciendo de corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice que lo que haga la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Nosotros debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, amados. Bendiciones y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima, si es que Él nos lo permite.